Establecer un diálogo que incluya a todos los actores del sistema educativo es lo que propone el Plan Nacional de Participación Ciudadana del Mineduc. Esta iniciativa se enmarca en la reforma educacional del gobierno y en su primer encuentro participaron rectores, profesores, parlamentarios y representantes del mundo académico en general. Queremos conocer detalles de esa iniciativa. Para eso está aquí en el estudio el encargado de esa estrategia, Andrés Sofia. Gracias, Andrés, por venir. ¿Qué tal? Gracias, Verónica, a ti por la entrevista. A ver, Andrés, ¿en qué consiste este Plan Nacional de Participación Ciudadana? Cuando uno lo escucha así, suena algo muy grande. Cuando hablamos de participación ciudadana, es algo que podría abarcar mucho. ¿Cómo lo están aterrizando en el Ministerio de Educación para implementar la reforma educacional? Efectivamente, es muy grande y el desafío que tenemos por delante es aún mayor, porque hoy día lo que queremos hacer básicamente es poder convocar a quienes han sido protagonistas en levantar o impulsar la reforma educacional que hoy día está en discusión, y además poder involucrar a otros actores, a aquellos ciudadanos que, si bien siempre han tenido una opinión y siempre han trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación, muchos de ellos hoy día no se sienten escuchados, madres, padres, la misma red de trabajadores por la educación que mencionaba el profesor Jaime Gajardo. Hoy día los queremos convocar a 3 diferentes espacios para que podamos recibir su opinión, para que podamos generar incidencia dentro del proceso legislativo, la construcción de la política y también dentro de los procesos de discusión que tengamos en el Congreso. ¿Y cómo van a estar divididos esos espacios? Mira, básicamente hoy día, lo que lanzamos el viernes en conjunto con el ministro, la subsecretaria y todo el equipo del Ministerio de Educación son 3 columnas o 3 grandes mecanismos que van a conducir la participación ciudadana inicialmente. El primero de ellos son los diálogos ciudadanos. Vamos a convocar por provincia, sectorialmente, a todos quienes componen la sociedad civil: madres, apoderados, trabajadores, sociedad civil organizada, municipios, senadores, etcétera, etcétera, a mesas donde podamos reflexionar sobre el sentido, entendiendo que la participación como un derecho en Chile ha sido bastante postergada, y hay mucha gente que hoy día no está acostumbrada o que no siente que participar dentro del diseño de la gestión pública es un derecho, y queremos reflexionar sobre el sentido de la educación, los desafíos que queremos, cómo nos va a perjudicar o cómo nos va a favorecer en el día a día frente a la educación de nuestros hijos. La segunda tiene que ver con los espacios de diálogo temático, donde aquí vamos a involucrar a los principales actores que han estado trabajando en la reforma educacional: dirigentes estudiantiles, profesores, alcaldes, trabajadores por la educación, donde nos puedan exponer frente a ciertas temáticas sus posturas. Donde ellos puedan exponer, nosotros podamos recoger esa información, se puedan conocer las diferentes posturas también entre ellos y podamos generar insumos para nosotros poder trabajar los proyectos legislativos con la mirada que tienen los dirigentes estudiantiles. O sea, un espacio de incidencia para los dirigentes y para quienes han estado más involucrados en la reforma educativa. Y el tercer espacio es el que ya se inició en marzo y el que ya todos conocen, y tiene que ver con los diálogos sectoriales, donde bilateralmente nos juntamos con ciertos expertos, organizaciones, estudios que están viendo materias de educación y que han relevado ciertas materias específicamente, para poder también recibir esas propuestas y poder abordarlas dentro de los procesos legislativos. Andrés, ¿cuál es el criterio que se utiliza para poder convidar a aquellas personas que van a participar? Porque cuando uno escucha el concepto de diálogo ciudadano, la verdad es que todos quisiéramos participar y dar nuestra opinión, unos más, otros menos, pero tiene que haber un filtro, un tipo de corte para saber quiénes pueden participar y quiénes no. ¿Cómo se hacen esos criterios? ¿Cuáles son? Mira, principalmente hoy día queremos convocar a todos quienes tienen una opinión y quieren entregar esa opinión y que nos sirva a nosotros para poder levantar insumos, tanto para el diseño de la política pública como para el diseño de los proyectos de ley. O sea, quienes hoy día tengan una propuesta desde el sentido de la educación o en temáticas, queremos recoger esa propuesta y poder abordarla. Lo otro tiene que ver con un principio para nosotros en el equipo de participación ciudadana que tiene que ver con la transparencia. O sea, todo el trabajo que se haga de aquí hacia adelante en conjunto con la ciudadanía va a ser público y va a ser transparente. Cosa que también la gente puede ir comparando las posturas de diferentes sectores y cómo el Ministerio va tomando ciertos acuerdos o va dejando de lado algunas posturas que no van dentro de la línea de los principios y valores de la reforma educacional. Perdona, y en ese sentido, ¿cómo se conjuga aquello? Porque hay una serie de propuestas, o más bien de cumplimientos que debieran establecerse todos en base al programa de gobierno de la presidenta Bachelet de cuando ella era candidata, que trazó una línea, un camino de ruta. Entonces la pregunta que uno se hace, por un lado, se quiere escuchar y convidar a determinados actores a debatir y a hacer propuestas, pero también la pregunta es, bueno, si esas propuestas no salieran con el programa de la presidenta, no sé cuál es el fin de escucharlos si no se van a aplicar. Sí, una cosa tiene que ver con las reglas generales de la reforma educacional, como el cambio del juego, el pasar de una educación de mercado a una educación como un derecho social. Y esas materias hoy día ya se están abordando, las primeras propuestas ya se ingresaron de no selección, no copago y no lucro, y ahí está como el cascarón principal de la educación general. Ahora, hay que empezar a trabajar las materias específicas, y ahí sí necesitamos recoger la opinión de todos y poder consolidar o construir una reforma educacional robusta. Y para eso no basta con los tiempos que tiene el Ministerio de Educación. Ahí es muy importante que la ciudadanía también nos pueda entregar su mirada y nos pueda entregar sus propuestas.
en materias de financiamiento, en materias de infraestructura, en materias de comunidad escolar y derechos estudiantiles. O sea, aquí la ciudadanía ya ha avanzado bastante en materias de no discriminación, en cómo incorporar una agenda de derechos humanos dentro de la educación, que también se hizo público hace un tiempo atrás. Todas esas propuestas en la sociedad civil organizada, los dirigentes estudiantiles, llevan mucho más adelante y podríamos recibirlo y desde ahí trabajar conjuntamente para poder reforzar la educación pública. Y este Plan Nacional de Participación responde un poco a las quejas que ha habido, Andrés, por ejemplo, por parte de los estudiantes que dicen que ellos no han sido escuchados, que no han tenido el espacio para poder incidir directamente en las reformas, prueba de ellos que están manifestándose mañana de nuevo, ya vienen de una manifestación. ¿Esto responde a ese descontento que hay también de los profesores que van a parar el 25? Responde a tres cosas. Sin duda responde a eso, y el ministro lo dijo y la subsecretaria también lo dijeron el viernes en el lanzamiento. Hoy día queremos garantizar la participación ciudadana en la reforma educacional. Si bien inicialmente no alcanzamos a hacerlo de la mejor manera, sacando todos los mecanismos posibles, hoy día sí lo queremos garantizar de la mejor manera y con todos los mecanismos posibles. También viene porque el programa de la presidenta se creó en conjunto con la sociedad civil. Se hicieron mesas de trabajo, se convocó a la ciudadanía y finalmente el programa se construyó en conjunto entre todas y tenemos que atender a ese mecanismo. Y tercero, nosotros tenemos vigente hoy día en Chile una ley que es la Ley de Participación Ciudadana, la 20.500, que establece mecanismos de participación y información. No creemos que son los mecanismos suficientes, pero sí los vamos a robustecer. Y desde esa línea base vamos a ejercer o vamos a diseñar un plan de participación para que todos podamos colaborar en la construcción de la reforma. ¿Cómo va a ser desde algo bastante práctico, Andrés? Una vez que ya se establezcan estas mesas, ámbitos de trabajo, ¿quién va a ser el encargado, por ejemplo, de poder determinar... por ejemplo, desde los ciudadanos, mira, hay un grupo de personas, ONG, que planteó tal o cual propuesta que nos parece interesante, acojamos esto otro? ¿Quién va a ser la persona encargada de poder definir qué se acoge y qué no? ¿Directamente el ministro? ¿Cómo? Va a depender de las materias. Hoy día tenemos 4 grandes títulos. Tenemos educación parvularia, educación general, educación superior y educación técnica, que la estamos relevando. Y ahí el equipo está preparado, el ministerio está preparado para recibir cada una de las propuestas por temática que se vayan abordando en el tiempo, ¿no? Y en la ejecución de cada uno de los diálogos en los diálogos ciudadanos hay capacidades ya instaladas desde el 2007 de cómo convocar, cómo participar y cómo generar insumos. Eso lo vamos a hacer en conjunto con la División de Organizaciones Sociales. Y los otros diálogos, los diálogos temáticos, que son los que convocan más a los dirigentes estudiantiles, se van a hacer en periodos aproximados de 2 meses, con plenarios abiertos donde ellos puedan exponer sus posturas, nosotros recoger esa información, levantar un documento de acuerdo y ese documento finalmente es el que se introduce al proceso legislativo. Alguien que quisiera, que nos está viendo hasta ahora, por ejemplo, y que participa en el mundo de la educación y tuviera alguna propuesta importante que hacer, ¿cómo lo hace para poder encaminar eso y llegar a esta participación? Si bien el viernes lanzamos la jornada de invitación del plan de participación, durante las semanas que vienen estamos trabajando ya arduamente en eso. Vamos a lanzar un portal web con toda la información para que sea pública, con los canales de contacto, los canales de información, para que también la gente en regiones y en cada una de sus provincias se pueda informar de cuándo, dónde y con quién se van a hacer los diálogos. ¿Hay algún requisito, algún requerimiento especial que la gente debiera cumplir al momento de querer participar, desde un mínimo de edad, o establecer algún vínculo o nexo con las materias propias de la educación para poder tener acogida? ¿Hay algún requerimiento especial? En los diálogos temáticos y en los diálogos bilaterales que te mencionaba antes, claro, ojalá que sean propuestas que podamos abordar y ahorrar tiempo en el fondo, pero los diálogos ciudadanos, que son transversales y sobre el sentido, vamos a tratar de no tener filtros, vamos a tratar de no discriminar a nadie. Todos quienes quieran participar y quieran llevar su opinión, la vamos a acoger. Perfecto. Andrés, te quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esto. Ojalá que resulte todo de la mejor manera posible para que se puedan presentar buenos proyectos al Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que te vaya bien.